Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano y el día de hoy vamos a platicar con Ivonne Vargas. Ella es experta en cómo buscar y encontrar trabajo. Tiene estupendas calificaciones y nos va a dar maravillosos consejos. Quédate con nosotros. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. Yo soy José María Avelar y el día de hoy nos acompaña Ivonne Vargas. Ella es experta en elaboración de currículums. Ella pertenece al board de Workforce Institute y bueno, es una experta en estas materias, además de ser una gran conferencista. Ivonne, es un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida eres. El gusto es mío. Muchísimas gracias, José. Y gracias además por retomar un tema que, considero que es vital, enfocado a la parte de la búsqueda de trabajo. Fíjate que, claro, y esta es una circunstancia que en muchas ocasiones hemos pasado de vista y enfocado nuestros programas y las noticias en cuál es la tasa de desempleo, cuál es la crisis económica, cuáles son los índices inflacionarios, los cuales siguen creciendo desorbitadamente, y perdemos de vista que la formación de todos aquellos que tenemos que encontrar un trabajo para vivir se vuelve una circunstancia dramática, ya sea porque lo perdimos, porque estamos entrando al mercado laboral o porque el negocio que teníamos se lo llevó la crisis de la pandemia y entonces ahora nos tenemos que emplear de nuevo en algunos casos y en la mayoría después de bastante tiempo de haber hecho nuestra última búsqueda de trabajo. Y en consecuencia de ello, el retomar con nuevas tecnologías, con un entorno completamente diferente para los procesos de selección y de reclutamiento, es importante tener claridad de qué hacer, buenos consejos de cómo elaborar un buen currículum, en dónde buscar y cómo conducirnos en los procesos de entrevista, se vuelven sumamente importantes para hacer este maritaje de un buen trabajador en un buen puesto para poder construir una extraordinaria carrera profesional y obviamente ayudar a las empresas a seguir creciendo en el camino en donde se haya trazado que lo deben de transitar. Entonces, Ivonne, me gustaría que platicaras con nuestro auditorio qué es lo primero que tiene que hacer una persona que desea encontrar trabajo. Mira, es una pregunta o es una manera muy interesante de arrancar esta charla, porque la primera recomendación que yo doy tiene que ver con una actividad que la consideramos básica y a veces la olvidamos, la omitimos, y es lo que te va a permitir diferenciarte a otros candidatos. Y me refiero a un ejercicio de autoconocimiento. Es muy importante cuando estamos buscando trabajo entender cómo con lo que yo tengo de habilidades desarrolladas, con el tipo de experiencia, con la carrera que estudié, con cómo fue mi background académico, puedo hacer un ajuste, un match con ese perfil de vacante que están publicando. Y esto te requiere autoconocerte, entender cuáles son esas fortalezas que tengo propias, cuáles son esas debilidades y cuáles son las fortalezas de esta posición de trabajo que se está ofreciendo y cuáles son sus áreas de oportunidad, debilidades, cómo podemos nosotros contribuir a esa oferta de trabajo. Autoconocerse implica cuestionarse por qué soy la persona indicada para ocupar esa posición, con esto que mencioné, con tu trayectoria, poca o mucha, con el tipo de habilidades que tengas, con tus intereses, con tus valores. Empezar con este ejercicio inclusive te va a ayudar para otros pasos que tienen que ver con la búsqueda de trabajo, como es elaborar un currículum que te destaque, que no se parezca
al 95% de los currículums que se suelen recibir y que se comparten entre esos currículums que vienen de una misma carrera, con un mismo nivel de idiomas, con un conjunto de skills o de habilidades parecidos. Entonces, cuando tú empiezas con este ejercicio de responder a la pregunta, ¿por qué yo puedo resultar un candidato interesante para esta posición que están ofertando? Al momento que realizas tu currículum, puedes hablar como mucho más en primera persona, puedes hablar de tus resultados, puedes hablar de tus logros, y luego ese nivel de autoconocimiento que plasmas en el currículum, llevártelo a la entrevista y poder dar una buena entrevista de trabajo donde cuando te preguntan sobre fortalezas personales que puedes asociar al puesto, cuando te preguntan sobre una debilidad, cuando te preguntan por qué haces diferente tu determinada actividad, bueno, ahí entendemos que ya pasamos por este proceso de autoconocimiento y podemos hablar bien de nosotros mismos, de por qué somos el mejor elemento para esa posición. Cerraría diciendo que muchas veces omitimos este tipo de ejercicios porque pensamos o llegamos a reflexiones como, ya me recomendaron para esta posición, ¿qué puede salir mal? Y resulta que en la entrevista tienes un desempeño pues nada destacable, ¿no? Porque no puedes hablar en primera persona de por qué eres porque eres un candidato diferente e importante y se pierde la entrevista de trabajo. Claro. Y fíjate que lo que tocas es súper importante, no nada más para encontrar trabajo, sino para desempeñarte bien en uno. Uno debe de conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son los talentos que tienes, cómo desarrollarlas, pero sobre todo, qué nos gusta. ¿Qué nos gusta y qué nos apasiona? Porque si uno quiere ser el número uno en su entorno de trabajo, en su especialidad, en su giro, en su nicho, tiene que ser algo que te apasione, que haces bien, que tienes el talento ya existente en tu haber y que obviamente te has dedicado a desarrollarlo. Cuando haces algo que te gusta, no te pesa el sacrificio que tienes que hacer, el esfuerzo extra que tienes que imprimir para destacar, porque en realidad te apasione. Y cuando uno tiene la oportunidad de hablar de ello en la entrevista, se hace uno notar. ¿Alguna otra recomendación en esta etapa de autoconocimiento, Ivonne, que quisieras compartir para nuestro auditorio? Fíjate que sí, agregaría dos cosas muy puntuales. El autoconocimiento personal lo tenemos que hacer extensivo al mercado de trabajo. También es importante que conozcamos cómo se mueve, cómo está la empresa, cómo está esa cultura, porque solemos caer en el error de aplicar a tantos trabajos sin tener mucha certeza de pues cómo se está moviendo la situación en esa industria a la que quiero entrar y cómo puedo destacarme. Tienes que, como si fuera un ejercicio de mercadotecnia, conocer también muy bien a tu cliente, a tu mercado. Y cierro con otra idea muy puntual. Una herramienta que te ayuda a que tu búsqueda de trabajo tenga guía, tenga foco, es el plan de carrera. Otra herramienta que solemos omitir, obviar, y cuando tú desarrollas un buen plan de carrera, esto es una estimación global, aceleras de 3 a 5 años el que tú puedas llegar a ciertas posiciones dentro de tu mercado de trabajo. Entonces, tener un documento que nos sirva como guía para saber a qué puesto voy y por qué voy y a qué empresa voy buscando esto. Muy estimulante. Muchísimas gracias por estas primeras recomendaciones. Ansiamos regresar después de este corte. Este es tu programa Factor Capital Humano. Soy José María Avelar. Quédate con nosotros. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Solé. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido a Economía de Frente. En esta amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La carga por sí existía desde el Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión
a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano, y hoy estamos platicando con Ivonne Vargas precisamente de todo lo que tiene uno que preparar para una búsqueda eficiente del trabajo deseado, del trabajo que necesitamos y que se adapta a las características que nosotros tenemos. Nos ha compartido ya que uno de los primeros pasos es identificar cuáles son nuestras fortalezas, nuestras capacidades individuales, echar una miradita hacia adentro de nosotros mismos para saber dónde buscar, qué buscar, así como tener mapeado un plan de carrera que se adecue a nuestras expectativas y nuestras capacidades. Y por último, tener una muy clara visión de qué está pasando en el mercado target, hacia donde quiero ir o realizar mi búsqueda, las empresas que se encuentran en ese nicho, que buscan el talento que yo poseo, y finalmente entender y dar seguimiento de cómo puedo anticipar y prepararme para llegar y poner mi currículum en el momento correcto. Ivonne, ¿y ahora qué? Una segunda etapa que para mí es importante sugerirles, ¿no? Porque ya hablamos de cuáles son esas herramientas que acompañan tu búsqueda. Hay que hacer todo lo posible por traer o aprovechar, mejor dicho, lo que la tecnología nos da para entrar a una búsqueda de trabajo 4.0 o 5.0. Voy a poner un ejemplo. Hoy, cuando tú buscas trabajo y lo haces generalmente a través de bolsas de empleo en línea, hay algunas bolsas de empleo que tienen muy bien desarrollado o acelerado la parte de incorporar inteligencia artificial. Esto quiere decir que van a buscar esas bolsas de empleo hacer el mejor match entre tu perfil, tu currículum y la vacante que una organización les pidió que postearan, que colocaran. Ok. Una manera importante es que si yo voy a buscar trabajo a través de las bolsas de empleo, recorra toda la página, conozca bien todo el sitio de esa bolsa de empleo para saber qué herramientas me ofrecen para que yo le diga al empleador que soy el indicado. Puede ser una aplicación a través de la cual yo estoy monitoreando qué ofertas de trabajo me mandan y cómo hago yo match con ellas. Puede ser que si yo sé que esta bolsa de trabajo tiene estos procesos de inteligencia artificial, porque además las bolsas de empleo lo ponen en su página, me dedique a leer adecuadamente las ofertas, porque seguramente esas ofertas ya vendrán con palabras clave, ¿no? Con algoritmos muy específicos, y yo sé que si en una vacante por ejemplo, del área comercial, ponen mucho la palabra experiencia de tantos años, el título viene remarcada la palabra comercio al por mayor, tal industria, tomo esas palabras y las incorporo a mi currículum, a ese currículum que voy a subir a la bolsa de empleo. Vivimos un proceso de búsqueda de trabajo mucho más digital. Los mismos reclutadores, las mismas firmas de headhunting han incorporado mucho la tecnología para hacer plataformas más autodidactas, más amigables, que las personas lo puedan navegar, que inclusive puedan ver. Algunas bolsas colocan un tabulador de cómo están los salarios y que esa sea información que nosotros podemos incorporar a nuestra búsqueda para que cuando viene esta pregunta de cuánto ganar y por qué ganar cuánto, tengamos una referencia de cuáles son nuestros promedios de los cuales podemos estar hablando. Pero también de alguna manera la parte tecnológica ha llegado al grado de que hay ferias de empleo, por ejemplo, virtuales, en las que nosotros podemos tratar de contactar a una empresa y tener una entrevista virtual, llegar al stand de la propia empresa y poder tener una entrevista. Entonces nosotros tenemos que darnos esa tarea de conocer muy bien qué es lo que esa empresa tiene tecnológicamente hablando para ofrecer sus vacantes. Cierro quizá diciendo, porque esta idea también me parece interesante, cómo manejamos
nuestra reputación profesional en línea, qué tipo de información subimos y compartimos a través de redes sociales profesionales como es LinkedIn, qué compartimos a través de Twitter, cómo mostramos nuestro perfil en estas redes. ¿Por qué? Porque los reclutadores, esto es algo que ha crecido y ha crecido durante la pandemia, reconocen que hacen un tipo de chequeo en las redes sociales con mucho más frecuencia que lo hacían antes de la pandemia. 43% de los empleadores en México reconocía antes de la pandemia que hacía uso, que buscaba al candidato en redes sociales para cotejar información. Hoy esta cifra llega al 64%. Digamos, todavía nos falta que más reclutadores utilicen esta herramienta, pero van a las redes sociales del candidato para ver qué tipo de información habla, cómo se expresa de una industria, si comparte algunos estudios, si recomienda a algún colega. Entonces, creo que también llegó un momento en que nuestra parte digital al buscar trabajo nos lleva a que tengamos un perfil muy actualizado, muy vendedor, muy atractivo y que no olvidemos esa parte, porque la verdad es que los canales para buscar trabajo, las entrevistas de empleo digitales son un ejemplo de cómo se ha revolucionado el mercado, cómo ha avanzado el mercado en términos de también digitalizar la búsqueda y los procesos de recursos humanos. Así que no descartar esa parte. Hoy día, el postear el currículum en estas páginas se extiende por todo el mundo y llega a miles de posibles empleadores con un solo clic. Pero por el otro lado, tenemos una serie de aprendizajes de entender estas tecnologías y conocer lo que puede implicar en favor o en contra de hacer ciertas cosas en nuestras redes sociales. Por ejemplo, si posteamos fotografías personales con ciertas características no muy simpáticas o haciendo cosas que no son propias de un empleado ideal en Facebook, probablemente nuestros reclutadores las vean o en Instagram o inclusive hacer comentarios o subir cosas que nos parecen simpáticas, chistosas, pero son poco profesionales en una red como LinkedIn, puede bloquearnos alternativas en donde los reclutadores buscan en cuestión de segundos las posibilidades de currículums que se apegan a la búsqueda que ellos están haciendo. Y si en estos segundos encontraron elementos suficientes para descartarte, lo van a hacer. Y si por el otro lado tuviste la fortuna de hacerlo esquemáticamente, bien trazado, planeando a dónde estás lanzando el currículum, destacando las cualidades que pueden estar en el mismo perfil que leíste que están buscando, probablemente te encuentres dentro de la primera ronda que escrutinaron para poder hacer entrevistas e iniciar un proceso más avanzado de la etapa de simplemente buscar currícula. Estos puntos y algunas recomendaciones adicionales que Ivonne va a compartir con nosotros los vamos a platicar en un momento más. Quédate con nosotros. Este es Factor Capital Humano. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola amigos, bienvenidos a Desarrollo Humano. Soy Gaby Soule. Amigos, qué gusto que nos acompañen, como siempre. Bueno, ya estamos aquí en bienvenido dinero. a Economía de Frente. En esta Amigos, ocasión bienvenidos a una tendremos emisión más de su programa En Derecho. Bienvenido. Este es tu programa Factor Capital Humano. ¿Qué tal? Bienvenido a esta primera emisión. IDC también está en la televisión. La construcción está muy lejos de recuperar su... La gran aporte existía desde El Fondo Monetario Internacional. No te pierdas nuestra programación cubriendo temas como política, economía, corporativo, comercio exterior y temas de actualidad. Disfruta de la transmisión a través del canal 76 de Easy TV o a través del canal 168 en Total Play. También puedes vernos a través de las páginas de IDC, de Facebook y YouTube. IDC TV. Sintonízanos de lunes a viernes. Bienvenido de regreso a tu programa Factor Capital Humano. Y estamos teniendo una charla súper interesante con Ivonne Vargas con relación a las opciones y las formas en cómo uno debe de buscar trabajo, más allá de identificar cuáles son nuestros talentos y hacer un plan de carrera, apuntar a qué es
al tipo de empresa en donde quiero buscar ese trabajo y las características, esquemas de compensación en donde podría estar yo en el punto correcto. También estamos hablando con ella y compartiendo, pues, otro tipo de elementos de en dónde buscar, cómo postear nuestro currículum, cómo aprovechar las tecnologías que hay hoy día en el manejo de redes. Pero Ivonne, eso no es todo. Ya una vez que el reclutador encontró nuestro currículum y nos cita para entrevista, ay, ¿qué hago? ¿Cuáles son recomendaciones que puedes hacer para poder vendernos de manera exitosa y brincar al siguiente paso o inclusive llegar al punto de contratación? Mira, comenzaría por comentar que a lo largo del proceso hay algunos puntos que tienes que ir trabajando de manera alterna, no olvidarlos. Uno de ellos es que tu red profesional debe estar muy fortalecida, ¿no? Esto que nosotros conocemos como hacer un networking profesional es bien importante. En México, una vía importante de buscar o de encontrar candidatos para un puesto es a través de las recomendaciones. Y algunas veces las personas que platican conmigo para un tema de asesoría de carrera me dicen, bueno, sé que la persona se quedó por la plaza por un reconocido, ¿no? Por una recomendación que le dieron. Y siempre les digo, bueno, tú puedes ser el siguiente candidato a recomendar. Es importante trabajar con una red con tu red de contactos para que recibas el mayor número de llamadas, de correos electrónicos que te citen a una entrevista de trabajo o que te pidan tu currículum. Muy puntualmente en este caso de cómo tener un networking poderoso, la recomendación está orientada a que a la semana tú puedas tener 4 o 5 contactos profesionales nuevos que te acerquen a esa vacante, a esa empresa, a esa industria en la que tú estás queriendo colocarte. Por supuesto, una red de contactos que inicia en un primer nivel con tus conocidos, con las personas de la escuela, pareja, familia, pero esta red se puede ir filtrando, digamos, si lo vemos como un embudo, puede llegar a un punto tan específico como que recurras a colegas que conozcas de algún taller, diplomado, programa académico que hayas hecho, exprofesores, exjefes. Tenemos que ir como ubicando cuál es la persona que puede resultar un contacto potencial y tener sus datos. ¿Qué es lo que nosotros consideramos un contacto potencial? Cuando llegas a la persona que te recomienda directamente con el responsable de recursos humanos, con el reclutador. Cuando ya tienes el correo electrónico, cuando tienes algún teléfono y que tú puedes buscarlo y mandar tu currículum y mostrar tu interés por una posición. Entonces, esta base que la podemos llevar desde lo virtual, la podemos tener en un papel, es importante estarla actualizando todo el tiempo, identificar aquellas personas, cámaras empresariales, organizaciones sin fines de lucro, instituciones, en fin, que nos puedan acercar a esa vacante a la que estamos buscando. Es bien importante tener esto y es algo que no nos enseñan a hacer, a relacionarnos profesionalmente, a saber cómo en 2 minutos, en una llamada de teléfono, le puedes decir a la persona, tengo experiencia en esta industria o acabo de terminar mi carrera y quiero iniciar en una industria de esto, por favor, recomiéndame u oriéntame si conoces a una persona que trabaje de esto en esta empresa. Eso que estás diciendo es súper complicado para la cultura nacional e inclusive en muchos lados latinoamericanos. Y déjame hacerte una observación. No nos gusta pedir favores. No nos gusta reconocer que necesitamos ayuda de otras personas para poder ser exitosos en alguna tarea, no nada más en trabajos en equipo, en circunstancias laborales. Pero esto que mencionas tú de pedir ayuda para buscar trabajo, no nada más al marido, a la esposa, al amigo, al compañero de la universidad, al best buddy, ¿sí? Sino a un desconocido con quien apenas cruzaste palabra, se vuelve una circunstancia complicada porque nos da vergüenza. ¿Cómo enfrentar esto, Ivonne? Y ¿sabes qué más? Inclusive a veces hasta nos da vergüenza decir, ya no tengo trabajo. Claro. La pérdida del trabajo a nivel emocional
es un duelo, diría yo, de los más difíciles, abrirlo y reconocerlo. Sí. ¿Qué recomiendo? Que comencemos esta red con aquellos contactos, con aquellas personas que tenemos mucha más confianza. Empecemos por esa línea, ¿no? Abrirnos y comentar sobre esta búsqueda de trabajo. ¿Quién puede ser? Tal vez, además de la familia, alguien que haya representado como un rol de mentor en tu vida, a temprana edad, en la propia escuela, aquel maestro que hayas tenido confianza. Yo creo que hoy es bien sabido que la situación del mercado es muy compleja. Los empleos generados y además empleos formales generados son pocos. La competencia es intensa. Necesitamos abrir esa posibilidad de diálogo para que más gente conozca que estamos buscando trabajo. Pues muchísimas gracias por compartir esta información, Ivonne. Es realmente valiosa para nuestro auditorio y te garantizo que vas a participar de nuevo en nuestro programa porque hay muchas cosas más por platicar. Te agradezco muchísimo a ti, José, la invitación y también la oportunidad de compartir estos consejos sobre búsqueda laboral para tu audiencia. Perfecto. Gracias por estar con nosotros. Este es tu programa Factor Capital Humano y te invitamos para la próxima.